influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos muy gustosos de poder saludarles, damas y caballeros, oyentes de la cadena Democracia. Estamos muy atareados, además, por el hecho de que tratamos de organizar unos paneles de primera para esta mañana, con actores versados en la materia, u otros que desde el lado político e institucional, por experiencia parlamentaria, es decir, experiencia en las tareas de fiscalización, buscarán orientar a las personas que en estos instantes tienen altísimas responsabilidades de investigación sobre lo hecho mal en materia de deudas adquiridas por el Estado ecuatoriano durante los últimos 10 años. Y es por eso que estamos buscando en el exterior y aquí en Quito al economista Marco Flores Troncoso, un estudioso de este tema. Yo recuerdo que Marco sostenía que había un disfraz, óigaseme bien, existía un disfraz para ocultar la deuda pública total. ¿Qué quería decir con este especie de titular de una panorámica investigada por él y que buscaba ocultar la totalidad de la deuda pública? Porque en junio del 2009, cuando ya esta gente se inauguró en forma de Alianza País, la deuda pública ecuatoriana interna y externa, en forma de correísmo, para otros que se hacen los desentendidos. En junio del año 2009, la deuda pública ecuatoriana, decía Marco, la interna y la externa, ascendía a 10.034 millones de dólares. Quedemos en 10.000. 10.000 millones de dólares. Junio del 2009. Y esto tiene que entender el público, toda clase de ciudadanos con la cultura económica que posea. Debe atender y tratar de entender. Porque lo que se le ha irrogado al país es una especie de maldición para por lo menos 5 o 6 generaciones. Señoras y señores, nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos están condenados por el correísmo y Alianza País, así les duela, tengo que decirlo, a la paga, al cumplimiento
de una deuda que este momento se ubica en alrededor de 60,000 millones. Hagan cuenta, señores oyentes, 2009, al 10, 1 año, al 11, 2 años, al 12, 3 años, al 14, 4 años. Estoy comiendo, me creo, no, está bien. Me falta uno, ¿sí? 2015, 2016 y hasta el 2017. En ese tiempo, de 10,000 sube 6 veces el monto de la deuda. O sea, nos endeudan. No es que nos vienen a regalar, no es un patrimonio el que nos han obsequiado en estos últimos 10 años este tipo de gobiernos. Unos transparentes, otros medios tongueros, otros colaboradores directos en el endeudamiento. En la cadena Democracia buscamos la verdad, es nuestro eslogan, y tenemos que decir de frente lo que mencionaba en junio del 2017 el exministro de Economía Marco Flores. Él decía en junio del 2009, la deuda pública ecuatoriana, no la peruana, no la boliviana, no la colombiana, la ecuatoriana interna y externa ascendía a 10,000 millones de dólares, 10,034 millones de dólares, saldo total a esa fecha. Luego que el expresidente Rafael Correa, déjele nomás, unilateralmente declaraba el no pago, o sea, el default de casi 3,000 millones de dólares, exactamente 2,992 millones de dólares de los llamados bonos Global 2012. Si lo podemos ubicar en el exterior o aquí, al economista Marco Flores le agradecería. Qué pena. Bueno, él es uno de los elementos que debía haber sido convocado por el señor Contralor por estos estudios que él tenía y las advertencias que aquí formulaba permanentemente Marco. Bueno, el asunto es que luego de esto de desconocer unos 1,237 millones de dólares adeudados al Banco Central del Ecuador, producto del dinero que en contante y sonante le obligaron a entregar a cambio de unos bonos que se llamaron, ¿se acuerdan? Los bonos AGD, emitidos por el Ministerio de Finanzas. Tome estos papeles llamados bonos y entréguenos el dinero constante y sonante. Contante y sonante. A pesar de que aún no se publica el monto real de todas las obligaciones adeudadas por el Estado ecuatoriano, estimaciones confiables le ubican este momento, ya lo dije, en alrededor de 60,000 millones de dólares. Es decir, Correa, que este momento está en travesuras electoreras y de convencimiento a los ingenuos de nuestro país, Correa y su gobierno incrementaron, lo vuelvo a repetir, en 6 veces el tamaño de la deuda externa e interna, para luego confeccionar un disfraz que en evidente ausencia de crecimiento económico compatible y paralelo, ficticiamente buscaba esconder durante todo el tiempo que fuera posible los efectos negativos del enorme endeudamiento sobre las familias y sobre las empresas ecuatorianas obligadas a su pago. Todas las deudas contraídas por el sector público no financiero siempre se registraron como endeudamiento público y se incluyeron en las estadísticas respectivas. Nunca se escondió la verdad.
para artificiosamente ampliar el monto del endeudamiento público, ni para ningún otro propósito. Pero el gobierno de Correa, escúchenseme bien, el gobierno de Correa resolvió que las operaciones de venta anticipada de petróleo crudo de Petrochina, aquellas que iniciándose en el año 2009 se extendieron hasta el 2016, no se contabilicen como parte de la deuda pública, sino como simples operaciones comerciales. Usted se endeudaba y decía, son operaciones comerciales. No pasan y no deben sumar o sumarse a la deuda pública externa. Pagaderas a plazos realmente cortos. Se endeudaban para pagar en 2 años. Obviamente no tenían para pagar. Llegaban los 2 años, llegaban los meses mal calculados para que no ingresen a agrandar el tamaño de la deuda pública externa. ¿Qué es lo que decían? Le hagamos una operación convencional, un crédito de paso para una necesidad, pero eran unas cantidades gigantescas. Fue entonces cuando, por cierto, muy convenientemente también durante el gobierno de Correa, apareció en escena el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, aprobado en octubre del 10, y que incluye un artículo muy especial. Se trata del artículo, esto tienen que estudiar los analistas, 123, sabrán el 100% de los señores legisladores de esta historia. No, hay una ignorancia absoluta y total. Bueno, la contabilización de la deuda pública, los contratos de mutuo que no requieren garantías soberanas, es decir, más claramente los contratos relativos a las ventas anticipadas de petróleo, que como consecuencia directa dejaron de considerarse como parte de la deuda pública. No, eran operaciones, simplemente operaciones acomodaticias. No debe ingresar, no deben ser consideradas, ¿no?, contratos relativos a endeudamiento. Prestamitos a cambio de petróleo, como que el petróleo es maíz, son tillos, son panes. Bueno, fuera que por lo menos hubieran sido panes, ¿no es cierto? El artículo 123, toda la viveza criolla a la máxima expresión de este sabido. El propio artículo 123 expresamente eliminó del registro oficial de deuda pública todos los títulos y obligaciones, óigaseme bien, eliminó del registro oficial de deuda pública todos los títulos y obligaciones emitidos con vencimientos menores a 360 días plazo, resultando de dicha dedicatoria la exclusión de los certificados de tesorería, que se saben llamar CETES, famosos CETES, que emite el Ministerio de Economía y Finanzas, y que hasta antes del gobierno de Correa siempre fueron registrados como lo que son: deuda pública por pagar. Deuda pública por pagar. Y de modo paralelo también sistemático y bajo el falso membrete de inversión doméstica. Inversión doméstica, los sueltitos, pero eran unas cantidades asombrosas. Que Correa, con viveza criolla a todo gas, los convertía simplemente en instrumentos de fácil manejo. Pero vayan a ver, señores invitados, el tamaño que significaban de dinero contante y sonante que sacaban del Banco Central y le reemplazaban con papelitos, con títulos. Esto es lo que venimos a denunciar.
¿Estarán preparados todas las personas que han sido convocadas por el señor Contralor General del Estado? Entiendo que sí. Ahí hay excelentes estudiosos. Me está escuchando en la ciudad de Guayaquil el economista Alberto Acosta Burneo. Él es un experto en estas materias. Y estoy dando a conocer que ha habido un disfraz para ocultar la deuda pública total, que creció, y usted lo conoce, señor economista, porque usted es uno de los estudiosos de este tema. En junio del 2009 ascendía la deuda pública interna y externa, deuda del Estado, a 10.034 millones de dólares. Y este momento, los mismos, los que sabemos me refiero a los que saben el monto total de la deuda y que ahora dicen, me dejan con la mesa, les dicen a ellos que les dejan la mesa servida, y el señor presidente Moreno niega y dice, obviamente, ¿dónde está la deuda servida? ¿Dónde está la deuda servida si me deja endeudado en 60.000 millones de dólares que yo no sé cómo voy a pagar? Pero es el mismo frente económico. Son los mismos cuates. Esto es lo que logra. Por eso es que llama la atención. Entiendan, ecuatorianos, llama la atención esto. ¿Cómo van a quedar los mismos que endeudaron a pagar con el otro presidente del partido macro que ellos organizaron en el Ecuador para quedarse 10 años? Y este momento dirá Correa ya mismo en la campaña que está realizando que ellos vienen a quedarse 10 años más, 20 años más. ¿Recuerdan ustedes, coronel? ¿Usted recuerda mi saludo cordial, señor coronel Fausto Cobo, combativo, dirigente político, salió de las Fuerzas Armadas y se convirtió en un político, en un líder de opinión pública? Ahora alineado con el partido Creo. Ustedes conocen, señores oyentes. Le pregunto, coronel, estos disfraces, ¿usted los entendió en alguna ocasión cuando cumplió las funciones de parlamentario y reclamó conjuntamente con alguien que hacían una excelente pareja rebelde, el señor doctor Montúfar? Yo recuerdo que le dimos mucha pelea a este tema. Ahora, ¿qué le parece? Vienen con este disfraz. No me han dejado la mesa servida, dice el presidente Moreno, con toda y razón. El presidente Moreno se refirió a todos los temas que estamos viviendo en lo político, en lo económico, en lo social, como sinvergüenzas, cito, sinvergüenzas que se han robado la patria. Esas son las palabras del presidente Moreno. Por consiguiente, lo que realmente molesta, hace que nosotros los ciudadanos nos sintamos impotentes frente al abuso del poder, frente a la mentira del poder, son la diferencia que existe entre el discurso y los hechos reales. Usted se ha referido, por ejemplo, muy acertadamente con relación al tema que estamos tratando, la inmensa deuda con la cual nos deja el presidente Correa al país. Y entonces resulta que los mismos del Frente Económico están ahora siendo parte del proceso de toma de decisiones del gobierno actual. Y entonces la frase de Federico González Suárez, fíjese usted, en el siglo XIX sigue vigente, pero le podemos inclusive hacer una analogía. ¿Cuál es la frase? Último día del despotismo y primero de lo mismo. Entonces la gente dice ahora... No ha cambiado eso. ¿Qué dice la gente ahora? El morenismo no es otra cosa que el último día del correísmo y el primero de lo mismo. Pero no porque quiere o anhela esa línea de comportamiento el señor presidente Moreno, creo entender. Pero, ya lo vamos a aclarar políticamente. Los hechos, ahí está el Frente Económico, vale, el mismo que nos dejó endeudados. Vale,
porque él lo primero que hizo es denunciar. No me han dejado la mesa servida. Ahora que saludo también a César Rodríguez y al respetable doctor Santiago Guarderas, todos exparlamentarios. Quiero decirles algo. Ayer estuvo el señor fiscal general de la República, donde el compañero Diego Kendo. El compañero, ¿cuántas veces usted le llamaría al señor fiscal Vaca en los últimos 6 meses para que tenga la bondad de concurrir a este estudio? ¿Cuántas? Bastantes, dice mi compañero. Muchísimas, así es. Vamos a Guayaquil recordando esto. Me voy a Guayaquil, perdone, doctor Santiago Guarderas, trato de poner orden, pero tenemos muchas voces para esclarecer este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Alberto Acosta Burneo lo sabe, ¿no? Nos negaron lo que estaban haciendo. Se taparon entre ellos y nos instrumentaron unas explicaciones que determinaban como que ellos no habían sido los culpables. Cuando ya les toca investigar, les corresponde en turno investigar. En este caso también cuando César Rodríguez era miembro de una importante comisión, diseña una metodología de investigación para saber qué pasó con la deuda externa. Y antes de usted, ¿verdad, señor exparlamentario Rodríguez? El mismísimo fiscal Washington Pesantes, también Washington construye toda una ley en la que da ideas, directrices, orientaciones, y habla de metodologías de investigación que él las usa parcialmente, pero no le dejan. Y algunos exfiscales, una de ellas que ha sido convocada y que siempre es convocada por esta emisora, Mariana Yepes, la señora doctora que ayer empeoró de su gripa, por haber salido precisamente a la reunión que convocaron a un conjunto de ecuatorianos. Pero la doctora Mariana Yepes también tiene una partecita de responsabilidad, ¿no es cierto?, en la investigación de dónde fueron a parar semejante cantidad de recursos. Porque eso es lo que ustedes van a tener la bondad de analizar. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos que no explica el señor fiscal? Y por eso no viene acá, porque aquí le íbamos a exigir con conocimiento de causa al señor doctor Vaca. Pero dígame, ¿cómo es que usted va a explorar? ¿Cómo va a investigar? ¿Cómo va a detectar a dónde fueron a parar esos recursos? ¿Qué encontró usted en los anales de la Fiscalía General de la República sobre este tema? ¿Y qué empeños usted ha realizado? ¿Qué metodologías ha descubierto? ¿Qué nos sugiere, si no va a hacerlo usted, a los próximos fiscales para que acometan en una tarea investigativa? Ya nos va a decir, doctor Rodríguez, ya nos va a decir usted qué iniciativas que no le dieron bola a usted. No le dieron bola al doctor Pesantes, no sé por qué, no le dieron bola, él también planteó. Y luego hay otro doctor, Alberto Acosta Burneo, hay otro economista, hay otro que presentó un modelo de investigación, que ya me acuerdo el nombre de él, tampoco le hicieron caso en el Parlamento. Por eso decía hace un momento, se han cubierto en el tiempo entre ellos, se han cubierto, y entonces esto no ha producido prácticamente nada. ¿Por qué creció gigantescamente la deuda de 10.000 a 60.000 millones, doctor Burneo? Buenos días, bienvenido a la cadena Democracia. Muy buenos días, Gonzalo, un gusto con tertulios.
Aquí lo que hay que estar claro es que no solamente se trata de saber cuánto realmente es el endeudamiento, que ha crecido, como hemos visto, agresivamente, y que el gobierno ha buscado todos los mecanismos para ocultarlo. Aquí también se trata de conocer por qué nos endeudamos tanto, y el tema aquí es que estamos bajo un modelo económico que plantea que más gasto público es mejor, y bajo esa lógica se gobernó durante una década en la que se priorizó el corto plazo, el repartir recursos, el gastar mucho, el invertir mucho, sin importar si es que alcanzaba o no la plata. En términos coloquiales, lo que se ha hecho es que se ha estirado la sábana más allá de lo que alcance, y ahora estamos en problemas porque vemos que los pasivos que tiene el Estado en este momento son muy elevados y que están pesando cada vez más en el presupuesto público. Entonces, el problema aquí es que estamos en una situación insostenible. El gobierno se ha acostumbrado a vivir del tarjeteo, y todos sabemos que del tarjeteo no se puede vivir indefinidamente. Ese es el grave problema del país, y esta comisión de la deuda, esta veeduría... ¿Usted felicita la creación de esta veeduría de la deuda, los desafíos que tiene que cumplir? ¿Cuáles son? Yo creo que es muy importante esta veeduría, hay gente muy capaz, y eso es importante. ¿Está Eduardo Valencia? ¿Está León Roldós? ¿Perdón? Definitivamente, y yo creo que los objetivos más importantes... Aquí tengo. Déjeme decir los nombres para que atiendan y memoricen las altas responsabilidades que van a tener Ana Abril. No es experto. Ni Ana Abril no son expertos, ni Patricio Alarcón, pero la contribución de ellos va a ser poderosamente ciudadana. Van a ser curiosos, por lo menos. Pablo Dávalos, importante. Marcelo Merlo, importante. Todos son importantes. Importante Alfredo Corral. Ramiro Crespo. Magdalena Barreiro. A ella maltrataba desde las aulas universitarias. El expresidente Correa le tenía complicada a la exministra de Finanzas. Se burlaba de ella a Correa. Imagínense, en la San Francisco ocurrían estos pasajes. León Roldós, mi compadre, el respetable y entendido Eduardo Valencia, y también la doctora Mariana Yepes, que empeoró con su gripe esta mañana, lamentablemente, de no la tuviéramos aquí. Bueno, entonces continuemos en Guayaquil. ¿Qué es lo que se debería hacer o debería hacer esta veeduría si es tan amable? Yo creo que tiene tres objetivos principales. El primero es identificar el monto real del endeudamiento. ¿Cuáles son los pasivos del Estado? Porque durante esta década lo que se hizo es ocultar sistemáticamente los pasivos y comenzar con criterios leguleyos a decir, no, eso no es deuda. Y comenzaron, usted lo describió con mucha exactitud al inicio de la entrevista, cuáles son las cosas que se hicieron. Pero necesitamos saber ahora la verdad, cuál es el nivel total de pasivos del Estado. Segundo tema, las condiciones de estos pasivos. Vemos que eso también se ha ocultado. Los contratos de endeudamiento se han manejado con secretismo. ¿Qué es lo que tanto ocultan? ¿Qué es lo que temen? ¿Qué es lo que no quieren que sepa el pueblo ecuatoriano? Y el tercer tema, y yo creo que tal vez el más importante de todos, es conocer para qué se usaron esos recursos. Porque todas estas deudas tenemos que estar claros que nosotros, los ecuatorianos, vamos a tener que pagarlos. Eso no lo paga el gobernante de turno. Eso lo pagamos los ciudadanos vía futuros impuestos. Esa es la única manera que tiene un Estado de pagar sus deudas. Entonces, estar claros en qué se utilizó. Y vemos que hay casos, ya que están saliendo a la luz, de claros desperdicios. Uno de esos es, por ejemplo, la refinería del Pacífico. 1.500 millones de dólares cuando no hay nada para poner encima, no hay ni los fondos para poner algo encima. Y vemos que de ese tipo de obras hay muchas y que nos quedan obras sobredimensionadas, exceso de hidroeléctricas, por mencionar otro ejemplo, pero las deudas nos quedan. Entonces tenemos un exceso de capacidad instalada u obras que han desperdiciado recursos y que también debería identificarse si es que estos recursos realmente le sirvieron al pueblo ecuatoriano, porque hay que estar claros que toda deuda es un esfuerzo que se le pide al pueblo ecuatoriano. Esfuerzo porque va a tener que pagar la deuda. Hay que acordarse de esa segunda parte del endeudamiento. ¿Qué otra interrogante podría plantearle, por ejemplo, el exparlamentario, si fuera tan amable en ayudarme, a qué otros elementos
las personas versadas en la materia tendrían que contribuir, lo dice Santiago Guarderas, para efectos de que sea exitoso el plan investigativo que ahora no da ni para adelante ni para atrás en manos de la actual Fiscalía. No da ni para adelante ni para atrás, no explican adecuadamente qué es lo que se va a hacer. ¿O usted sí entiende el papel que va a jugar el doctor Vaca, doctor Guarderas? Buenos días. Buenos días, Gonzalo, mucho gusto. Un saludo a la distancia a Alberto Acosta y aquí a mis compañeros de panel, a Fausto y César. Bueno, estamos un poquito mezclando los dos temas. Y yo quisiera que con relación al tema de la Contraloría, es necesario que esta veeduría audite toda la contratación, porque justamente, tal como lo señala tanto Marco Flores como Alberto Acosta, es necesario llegar a establecer cuáles fueron los mecanismos que utilizó el gobierno para, violando la normativa, generar este tipo de endeudamiento. Nadie conoce cuáles fueron exactamente los montos, cuáles son. Yo he escuchado al ministro, y usted lo ha señalado, Gonzalo, aquí con el ministro Pérez, que hay contratos petroleros que ni siquiera el propio ministro los conoce. Entonces es una situación en la cual se tiene que hacer una revisión total de todas las operaciones que hicieron las instituciones a efecto de establecer cuál es ese monto de la deuda y cuáles fueron los mecanismos. Recuerde usted que incluso Fernando Villavicencia ha señalado que ha habido pagos de la deuda con el petróleo. Entonces, todo eso se tiene que estar documentado, se lo tiene que hacer a través de peritajes, y es la única forma en que el pueblo ecuatoriano va a saber la deuda, el monto de la deuda, las operaciones que utilizaron, yo creo arbitrariamente, y por encima de la ley para tratar de justificar aquello. Por eso es que hay tanto temor, ya he escuchado yo, del expresidente y del ex secretario jurídico, que la deuda, eso ya fue revisado, que es cosa juzgada y que por consiguiente ya no cabe volver a hacer. Y que, ojo, ayer lo dijo Alexis Mera, que los mecanismos que está utilizando actualmente el presidente serían también los mismos que se utilizó, y por eso sea la propia Comisión Económica la que esté, el mismo equipo económico al frente de ahora, del que se llevó adelante y que nos endeudó agresivamente, es inconcebible. Por eso es que es necesaria esta auditoría conformada por gente de prestancia, con gente conocedora, y que puede llegar a establecer cuál ha sido exactamente esa metodología oculta que ha provocado el que el país tenga esos niveles de endeudamiento que ni siquiera podemos decir. Hay unas pistas nada más que podría significar que es ahora 60 millones, porque a lo mejor puede ser mucho más. Así es. Y yo, coronel Cobo, quiero pedirle a usted que se digne emitir una opinión respecto al anuncio formulado en horas anteriores por el fiscal general del Estado, quien dice haber presentado a la comisión, lo mismo que César, a la Comisión de Justicia. No sé a cuál institución presentó usted. Es a la Comisión de Justicia, que me parece está siendo liderada por la señora asambleísta Aguiñaga. Estoy acordándome de Galápagos. Aguiñaga. La presidenta de la Comisión de Justicia le escuchó al señor fiscal. El señor fiscal, Vaca Mancheno, le dijo: este es el proyecto de reformas anticorrupción que ustedes tienen que legislar. Pero hasta ahí quedó. Coronel, ¿quién estará deteniendo estas metodologías o estas leyes que hay que crearse o reformarlas para que tenga éxito la indagación e investigación correspondientes? Tenga la bondad. Coronel, muy buenos días. Durante estos 11 años de Correato, nosotros, los ciudadanos, los políticos, hemos sido testigos de la utilización como parte de esta estrategia mañosa para destruir la institucionalidad y poder hacer sus fechorías, el secreto. Y entonces todo está bajo la mesa porque es secreto.
sin secretos frente al pueblo. Esa debería ser la estrategia, más todavía cuando se trata de temas tan importantes como los recursos de generaciones de ecuatorianos que tendremos y que tendrán que pagar por el despilfarro de este gobierno corrupto. Y no es que estoy diciendo solamente yo, sino que el propio presidente Moreno ha dicho que durante este periodo se ha procedido de una forma mafiosa. Palabras más, palabras menos. Pero así se ha referido al tema del correato. Lo que admira es que los funcionarios que fueron parte de este gobierno, al cual se refiere el mismo presidente Moreno, estén todavía en el gobierno. Por ejemplo, el propio fiscal. El propio fiscal fue parte de una comisión que investigó el 30 de septiembre. Y entonces esa comisión estaba integrada por todos los miembros correístas. Y ahora salen a decir que esta veeduría de la deuda pública, de esta monstruosidad que tienen que investigar, del robo que tienen que investigar, porque eso es un robo. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? 60.000 millones de dólares. Entonces salen a decir que es una persecución política, imagínense, en bocas del orate del ático. Y él sale cínicamente y dice, es una persecución porque esa comisión está integrada por enemigos míos solamente. O sea, esa verborrea correísta es la que ha tenido al país aterrorizado a unos, otros calladitos porque no me conviene que hablen, porque yo también he sido parte de aquello y de aquel acto que genéricamente se llama corrupción, pero que el pueblo lo entiende como robo, como ladrones, como rateros. ¿Usted cree que tiene, para decir esto, tiene el país y la institucionalidad de control, tiene evidencias de que Correa autorizó vía decretos especiales los manejos de las grandes adquisiciones, de los grandes contratos de construcción de activos, como en el caso petrolero, que ha arrojado estos resultados? Ahí se malinvirtieron estos dineros y de ahí salieron los nuevos ricos del Ecuador. Pero partamos de lo primero, pues. Sabemos cuál ha sido la característica del proceder de Correa durante estos 11 años. ¿Se imaginan los ecuatorianos que alguien haga algo a espaldas de él? Absolutamente no, pues. Todo lo que se conocía tenía que pasar por la decisión del presidente. Y él dice, entonces yo no puedo ser culpable de todo lo que han hecho, dice. Pero yo le digo que no sea cobarde, porque lo primero que un hombre y un líder tiene que saber y hacer es absolutamente responder por los actos y no culpar al de abajo. Fíjese, en el 2016, un editorial del Vistazo dice que le preguntaron a los brasileños, después de la sentencia de Lula, y le preguntaron, ¿cree usted que la justicia, que la institucionalidad va a procesar a todos los infractores? El 90% dijo que sí cree, porque le habían sancionado al de cuello blanco, a Lula. Y en cambio a los ecuatorianos les preguntaron lo mismo. El 37% dijo que creía en la justicia, porque este gobierno, el del Correato, de 11 años, destruyó la institucionalidad para mañosamente despilfarrar los dineros del pueblo ecuatoriano. La última molestia para Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuáles son los documentos que tendrían que inteligenciar a los señores auditores designados por el señor fiscal general de la República? Le íbamos a preguntar, pero esta pregunta le vamos a trasladar casi inmediatamente al señor doctor. ¿Qué pasó del señor fiscal Pesantes? Le había pedido hace algunos instantes. Él presentó unos proyectos de reforma o de creación de normas y leyes para poder descubrir, detectar y obviamente sopesar el monto de los perjuicios o el destino de los recursos que nos endeudamos en esta
tremenda macro cantidad, pues una cantidad que nunca habíamos oído en nuestro presente de ciudadanos ecuatorianos. 60,000 millones, que haberse endeudado en 60,000 millones. Y firmar un decreto responsabilizándose debe estar este momento escuchando calmadamente en la prisión a su compañero de fórmula. Dicen algunos a su socio político, socio económico, pero socio le dicen. El señor ex vicepresidente Glass debe estar escuchando. ¿Cómo es que ellos dijeron? Tío le dijo seguramente, vente a que me ayudes, porque acaba Correa de entregarme prácticamente el manejo de todos los recursos y de todos los estamentos que van a crearse para gastarse este dinero que vamos a prestar porque no lo tenemos. Que va a proceder de todos los negocios petroleros o de ventas de activos del Estado, qué sé yo, va a haber mucha plata y me ha encargado a través de un decreto supremísimo el control, administración de esto, porque él, claro, es pilas y confía en mí. Él tenía recelo, Correa tenía recelo de involucrarse en esto, ¿verdad? El señor doctor César Rodríguez, perdonen por la forma como yo tengo que operar informalmente y formalmente en este programa, pero trato de llegar a la generalidad de los ecuatorianos más que con claridad, ¿no? Especificando cada cosa. Usted visitaba el Palacio de Carondelet. Algunas ocasiones le vi salir de conversar con el presidente Correa. Usted tenía una función muy importante en la legislatura. Presidía una comisión significativa y usted fue y seguramente le dijo, presidente, te traigo esta contribución mía, este diseño legislativo, para controlar de que esto vaya en términos correctos, porque usted presentó un plan de investigación de lo que ya seguramente usted se dio cuenta estaba ocurriendo. ¿Qué diagnóstico puede hacer de esa circunstancia? ¿Y qué es lo que usted le precisó seguramente a sus compañeros de bancada, le precisó al jefe parlamentario de su partido? Y como dice el coronel Cobo, nada dejaba de conocer Correa, pues antes de que alguien emitiera una sola iniciativa y parlara con el resto de diputados en el Congreso de la República. ¿Qué usted presentó? Háganos de acuerdo, doctor Rodríguez, un placer tenerlo acá. Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto saludar a toda su audiencia. Un gusto de encontrarme con amigos y compartir esta mesa. Bueno, usted nos hace hacer memoria de algunos hechos que, desafortunadamente para el país, el tiempo se ha encargado de ponerlos como verdad irrefutables. Cuando yo le dije al Ecuador que a esta revolución se la iba a tragar la corrupción, cuando yo hice un paso al costado de ese proceso, el presidente Correa dijo en una sabatina que era pretextos míos para justificar mi traición a la revolución. Y yo le había dicho en ese tiempo al presidente Correa que la corrupción amenazaba de manera directa ese proceso. ¿Agresiva? Sí, nosotros habíamos levantado tantas esperanzas en el pueblo ecuatoriano porque se presentó una propuesta de revolución ética, lucha a muerte contra la corrupción. Y bueno, ahí no había que decir sino que hacer. Así que se plantearon algunas iniciativas. Yo planteé 2 iniciativas con las que choqué directamente con el aparato del gobierno central. Primero, planteé una auditoría a la contratación pública. Y fue espectacular la respuesta del presidente, de toda la bancada, que era una iniciativa genial, porque veníamos de hacer una auditoría a la deuda pública. Y yo decía, hagamos asimismo una auditoría a
contratación pública del Ecuador. Había una bancada que teníamos absolutamente todo el apoyo. Decía que ¿Cuáles eran las ideas de acciones que debía emprenderse? Lo que primero que planteábamos era hacer una investigación de todas las obras contratadas con los montos originales y los montos que se habían terminado de pagar, y la verificación de los contratistas con las obras terminadas, porque habían denuncias de que había incluso contratación pública y no habían las obras realizadas. Se cobraba el dinero, pero no habían las obras. Y entonces esa propuesta generó mucha expectativa, y a la hora de tomar la decisión ya de presentar este proyecto, y lo emplazo públicamente aquí al Corcho Cordero, porque de esa reunión yo no me olvido. En esa reunión, cuando se planteaba ya la presentación del proyecto, y ahora está el Corcho Cordero dijo, a cargo de los territorios. No nos podemos hacer un harakiri. ¿Cómo es eso? No nos podemos hacer un harakiri. Resulta que ya habían visto que de toda la contratación pública que se iba a auditar, el mayor monto de contratación pública ya significaba a ese momento la contratación pública del presidente Correa. Porque en este gobierno se manejó recursos, en estos 10 años se manejaron recursos que el Ecuador no ha tenido en más de 30, 40 años. Y entonces la contratación pública estaba con un monto extremadamente grave, en términos de cantidad y en términos de... Se presentó la propuesta, solo tuve 22 votos para aprobar esa propuesta. ¿Qué discurso, recuerda usted, fue el que más impugnó? Bueno, el discurso... Su travesura para ellos. El discurso del presidente de la asamblea de ese tiempo, que en la bancada decía que eso era un harakiri. ¿Qué significa eso? Bueno, luego entendimos que había vinculaciones de quienes manejaron deuda, quienes manejaron contratación pública, familiares que estaban manejando planes de contratación pública en el Ecuador. ¿Y entonces, en esa lógica, yo digo... ¿Familiares del Corcho? Después... O de las cabezas visibles. Después de que yo había presentado ese proyecto, esa propuesta, me enteré que el hijo del presidente de la Asamblea Nacional, el Corcho Cordero, era... director o responsable en el Ministerio de Obras Públicas de contratación del Plan Relámpago, que manejó más de $1.000 millones en contratación pública en carreteras en el Ecuador, carreteras que hoy están reventadas, carreteras que ya están desapareciendo. Vaya a haber obras emblemáticas como la carretera a Señor presidente La Valvanera. Moreno, vale la pena que usted escuche. Por ejemplo, la Valvanera que se presentaba, habían fotos en toda la carretera, lo que era antes y lo que era después. Vaya y camine por la carretera Valvanera. Vaya y vea en qué se invirtió, cuánto costó esa carretera, y veamos la vida útil de esas carreteras. Pero ese es un ejemplo de lo que está pasando en todo el país. Vaya y vea construcciones, megaconstrucciones, que están, megaconstrucciones sobredimensionadas en costos, y que en la vida útil son las que en el primer sismo que hubo desaparecieron, mientras obras antiguas todavía siguen en pie, etcétera, etcétera. Es decir, en temas de corrupción, yo choqué 2 veces con el equipo central del gobierno. Y el otro proyecto de ley fue el haber planteado la ley de extinción de dominio. Porque decíamos, a los delincuentes ya parecería ser que no les importa ir a prisión. Se encierran un tiempo, utilizan las rebajas que establece la ley para pasar el menor tiempo en la cárcel, y luego salen felices a disfrutar las fortunas mal habidas. ¿Usted qué le al crimen organizado había que combatirlo, y a la corrupción había que combatirla con una ley que se llama la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué reunía su ley? Que es una ley que buscaba establecer de una manera expedita, si se quiere, en 120 días, señor, usted, que es funcionario público de la aduana, me prueba. Usted que es coronel de policía, muy bien. Usted que es intendente recién nombrado,
¿Cómo es posible? Usted que es incluso... Usted que es asambleísta. Hermano del inversionista fulano de tal y además es presidente de la República. Usted en 120 días justifique, en 120 días justifique el origen de su patrimonio. Resulta que de la noche a la mañana se levantan fortunas gigantescas en el país. De la noche a la mañana hemos visto, yo ponía como ejemplo un diputado que en los tiempos de la partidocracia había entrado con una mano adelante y otra atrás, y lo encontrábamos volando en avioneta privada, que ya tenía camaroneras, que ya tenía edificios. Bueno, ¿de dónde viene? En Manabí me enseñaron una frase que me impactó mucho. Me dijeron, ¿de dónde llueve? ¿De dónde tanto? ¿De dónde tanto si no ha llovido? El patrimonio es la medida que nos permite llegar al origen de quienes desde la administración de la cosa pública han levantado fortunas y que tienen que justificarlas. La ley buscaba que se justifiquen, pues, estos patrimonios que en todo el país generan una especie de indignación pública. Luego parecería ser que se vuelve hasta una especie de codicia del resto de ciudadanos de intentar emular esas fórmulas, porque resulta que se trastocan los valores y le dicen, este funcionario público honrado, sigues pobre, es un pendejo, míralo al fulanito, en menos de 2 años, mira cómo está, no tenía bicicleta, ahora tiene 5 carros. En esa dinámica se orientó ese proyecto de ley. Le decían al hijo del señor presidente del expresidente del Congreso. Yo le digo a usted, señor Rosero, que en la administración de la cosa pública, todos los funcionarios públicos, todos los ministros de Estado, todos los que han manejado recursos del pueblo ecuatoriano, hoy debería llamárselos y pasarlos a todos por el polígrafo, justificando de dónde está el origen de la riqueza que tienen. ¿Usted podría darnos algunos nombres, César? Están a la vista. La encabeza el ex vicepresidente de la República. La encabeza el ex contralor, la persona llamada a garantizar la honradez, la corrección de la cosa pública. Si el contralor es la primera autoridad del Estado a controlar el buen uso de la cosa pública, es el que se pone a la cabeza de esos procesos de corrupción. O sea, lo que sabe Polides es una lista de nombres infinita, pero muy decidora de los que perjudicaron. Todos los procesos políticos no pueden decir que están exentos de corrupción, porque desgraciadamente el sistema económico genera estos atajos y estas vías fáciles que algunos malos ciudadanos mal formados se van por la vía fácil del enriquecimiento fácil y acuden a varias vías. La vía del crimen organizado, por ejemplo, la vía del tráfico de estupefacientes. En este país era indignante alguien que había sido condenado por el manejo o por su participación en tráfico de estupefacientes. Después de cumplir la pena, le enjuicia al Estado para que devuelvan los bienes. Si había ley de extinción de dominio, esos bienes se revierten a favor de la sociedad, porque ninguna fortuna mala vida puede ser protegida por el Estado. Entonces, esos proyectos de ley resulta que asustaron a quienes tenían ejercicio de responsabilidades públicas y se bloquearon. Se bloquearon olímpicamente en la Asamblea Nacional. Generó terror en algunos sectores, incluso en los que apoyan la lucha contra la corrupción. En términos prácticos, me parece que el Ecuador está viviendo un baño de verdad a partir de que se cayó el telón. Brasil echó abajo el telón de un proceso político que decía que no era corrupto, que tenía la transparencia absoluta. El presidente Moreno echó abajo el telón
de un país que vivía bajo la propaganda de que el Ecuador era el milagro económico de América Latina. Este telón ha caído y lo que estamos viendo es que en donde usted pone el dedo salta pus. En cualquier contratación pública, en todas las obras emblemáticas, hay que hacer una investigación que determine las formas y levantar el secreto de la contratación de la deuda pública del Ecuador. Es inaudito que en el Ecuador nosotros estemos pagando una deuda que no sabemos cuándo se contrajo, con quién se contrajo, la forma en que se contrajo, los pagos que se hacen, los intereses que se pagan. Eso tiene que liberarse. Esa es una demanda del pueblo ecuatoriano. Y si el presidente Lenín Moreno está hablando de transparencia en su gobierno, la primera medida es ponerle a la sociedad ecuatoriana aquí la transparencia de esa contratación. ¿Cuál podría ser la cirugía mayor que impulse este médico que nos llega como regalo del cielo, que se llama presidente Moreno? Veamos si es que yo estoy diciendo una plena. El presidente Moreno nos ha ofrecido una cirugía mayor. ¿En qué consistiría, señor doctor Santiago Guarderas? Mire, Gonzalo, yo quisiera complementar algo porque usted ha hecho un pero señalamiento. me tiene la bondad de responder. Le respondo eso. Dos cosas que son importantes, Gonzalo, porque la iniciativa que presentó César Rodríguez en su oportunidad y Washington Pesantes apuntaban justamente a una ley especial de extinción de dominio de los bienes mal habidos. ¿Cuál es la idea fundamental, Gonzalo, que no solamente se ha aplicado aquí en el caso ecuatoriano, sino en varios países, por ejemplo en Argentina? Era que tengamos un instrumento legal distinto para evitar que tengamos que esperar el juicio penal a tener sentencia para recién iniciar, tramitar las acciones contra los bienes. En Argentina, por ejemplo, se permitió que se inicie directamente un proceso civil y se pueda recuperar. A eso va atendiendo una normativa a efecto que se puedan inmediatamente tomar los bienes de origen ilícito, en este caso un procedimiento expedito en 120 días, la de que tenía César, y creo que va en mismo sentido Washington Pesante, para que se puedan inmediatamente tomar los bienes de origen ilícito y se pueda además tener sentencias en el exterior para que se puedan recuperar, porque no solo los bienes están aquí en el país, fundamentalmente están en el extranjero, en los paraísos, en offshore y todo este tema, porque además se requiere una sentencia. ¿Cómo usted exige a un gobierno del exterior que pueda retirar los bienes? Tiene que tener un documento desde el momento, esa es la sentencia para que pueda ir recuperando, con las dificultades que esto genera. El otro mecanismo que se ha utilizado a nivel internacional es justamente el hecho de estas empresas internacionales que investigan la ruta del dinero y que el presidente Moreno ya lo señaló, que los iban a contratar y que la fiscalía debería estar en este tema. Porque, mire, lo que dice César es verdad. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Qué va a ocurrir con Glass? Tiene 6 años, a lo mejor con su buena conducta, te pasará 3, le harán la rebaja, se saldrá en 2 años. Sale a los 2 años. ¿Y la plata que se llevó? Va a disfrutar. ¿Qué está haciendo Polito? El fiscal Vaca dice que se va a demorar en la investigación de 2 años. Exacto, en cuanto a los delitos como tal. Empata con la boleta de libertad del señor. Entonces, mire usted, ¿qué es lo que ocurre? Está bien calculado, ¿no? ¿Qué pasa con Alex Bravo? No se olvide. Todos ellos ya mismo salen y van a disfrutar el dinero que lo tendrán ¿en dónde? En los paraísos fiscales, en Andorra, en Bielorrusia, ¿en dónde les están? Y van a disfrutar. Entonces, estos son los mecanismos que nosotros debemos tomar a efecto de que el dinero que se van regresen a las arcas fiscales y de esa manera se pueda comprobar. Porque yo creo que sí, tiene que establecerse una pena que es la prisión, pero más allá, lo que nos interesa a todos es recuperar el dinero, porque este dinero puede servir para educación, para salud, para enfermedades catastróficas, en fin, esa es la tarea fundamental. La revolución ética debe ser un compromiso, por ejemplo, de María Alejandra Vicuña. Ahora, permítame, y con el discurso de ella refirió precisamente a lo que usted está diciendo. Comprométale a María Alejandra Vicuña, vicepresidenta constitucional de la República, esta lucha, esta cirugía
Pero la que cirugía, nos comprometió, la cirugía empieza en la casa y ahora le doy contestación a lo que usted decía, Gonzalo. El presidente Moreno debería dar ejemplo de esa cirugía con su propio gobierno, con su propio gabinete. ¿Cómo usted pretendía que esté ahí un señor Iván Espinel que nos ha justificado? ¿Cómo usted pretende que tantos funcionarios que están cuestionando, el mismo señor Rivera, el señor Richard Espinosa, que como premio se le manda como embajador? Esto es es una tomadura de pelo. Esa no es la cirugía mayor. Empezamos por casa y luego hay que impulsar todos los procesos a efecto de que las instituciones que tienen el control operen. Uh-huh. Yo he estado tras de Washington Pesantes, pero me viene bien la alusión que hace César Rodríguez. Y estoy recordando también a mi buen amigo y contertulio permanente, el señor doctor Mauro Terán, con respecto a la ley de extinción de dominio. Los tres se han preocupado de este menester. Lo ha hecho Washington Pesantes con fecha, aquí lo tengo en mi archivo, martes 11 del 2008. Sí, en la constituyente. Sí, él ya mandó. Pesante, ¿usted mandó con qué fecha? Yo mandé en el 2009. El 2009. En el Así es que se mire usted cómo le han toreado a esta ley de... Mauro Terán, tenga usted la gentileza, y coronel, tenga usted la bondad de comentar lo que le va a decir Mauro Terán este momento. ¿Por qué ustedes no se engancharon con hacer aprobar esta ley de extinción de dominio tras plazos de no comprobación de dinero y activos mal habidos, de premios que han recibido por bandidos, por haber hecho contratación pública a cambio asesoría, además asesoría, sí, con eso quieren disimular. Entonces nos vamos al domicilio particular del doctor Mauro Terán. ¿Qué le parece esta reacción? De esto debería ocuparse la veeduría que ha nombrado el día de ayer el señor Contralor General del Estado, que colaboró, el Contralor colaboró con el señor Poli, ¿o no colaboró? Colaboró con el señor Poli. Ahí debía decirle al señor Poli esta cosa, pues no, hagamos esta ley, hagamos aprobar esta ley. ¿Verdad, don Mauro Terán, señor doctor? Sí. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los contertulios. Buenos días a la audiencia. Realmente, Gonzalo, desde mucho tiempo atrás hemos venido planteando la necesidad de la vigencia de esta ley. Una ley que inclusive está patrocinada por las Naciones Unidas, por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y la Corrupción. Y se ha propuesto esta ley. Esta ley ya existe en algunos países. En el área andina, todos los países, Perú, Colombia, Bolivia, han puesto en vigencia estas leyes, menos el Ecuador. En el año 2009 se estaba tramitando esta ley. El doctor Rodríguez era uno de los que movilizaba el trámite de esta ley. Yo intervine en algunos de los debates como invitado, pero misteriosamente la ley fue prácticamente archivada, es decir, desapareció del mapa. No sé, tal vez el doctor Rodríguez tenga conocimiento de qué pasó, pero en todo caso la ley quedó prácticamente en el archivo. Últimamente el fiscal ha presentado un nuevo proyecto. Parece que este proyecto se basa mucho en el proyecto presentado por la Oficina de las Naciones Unidas, lo cual es un gran avance porque la extinción de dominio es un proceso que no tiene que estar atado a la causa penal, tiene que ser independiente a la causa penal. En este proceso lo que se dice es a cualquier persona sospechosa, se le pregunta y dice simplemente demuestre el origen lícito de sus bienes, que los adquirió por herencia, por donación, se sacó la lotería, lo que quiera, pero demuestre el origen lícito. Uh-huh. Si usted no puede demostrar el origen lícito, simplemente esto pasa a poder del Estado. Si usted ocultó en sus declaraciones un inmueble, no tiene razón de haberlo hecho, eso pasa a dominio del Estado. Uh-huh. Es decir, esta ley
tiene la posibilidad de facilitarle al Estado la recuperación del enriquecimiento ilícito en el menor tiempo posible. Y justamente la sanción más grave para el corrupto ya no es la cárcel. La sanción más grave para el corrupto es meterle la mano en el bolsillo y sacarle el botín del robo. Esa es la pena más grave que se debería imponer. Y esta ley se presenta para esto. Pero lo que me llamó la atención a mí, cuando el señor fiscal presentó el proyecto en la asamblea, dos proyectos que son interesantes. El uno, la eliminación de aquella facultad que tiene el Contralor de declarar la existencia del peculado para que pueda iniciarse la acción penal. Es decir, esta norma prácticamente le convierte al Contralor en el máximo juez penal del peculado, porque si él no dice que hay peculado, simplemente no se inicia la acción, y parece que este fue uno de los elementos, fue el pozo millonario que negoció el señor Poli de muchos aspectos. El otro, la ley de extinción de dominio. Sí. Pero lo que me llamó la atención es que inmediatamente surgieron voces críticas y en contra de estos proyectos. ¿Recuerda usted los nombres de las voces Gonzalo? Críticas? ¿Ah? ¿Recuerda usted algunos nombres de las voces críticas de esta ley de extinción de dominio? Sí, algunas voces de... Diga los nombres. Parece que uno de ellos era el señor representante del social cristianismo. Híjoles, ahí hay un montón, pues. Entonces, hágame aproximar. Gonzalo? Bueno, Que resulta delicado para usted. Sí, todo el mundo, pero yo lo voy a decir. Cuando me invite próximamente lo voy a decir. Vale, entonces Mire, queda invitado. Todo el mundo queda es invitado. Líder en la lucha de la corrupción. Ya. Todo el mundo es enemigo de la corrupción, a muerte. Pero el rato de los ratos nadie se presta para ya acciones inmediatas, radicales, para combatir eficientemente la corrupción. Y uno de estos casos justamente es esto. Parece que hay demasiado rabo de paja en el país, demasiada ropa tendida, que impide que el país pueda realmente enfrescarse en una lucha frontal contra la corrupción. ¿Quiénes son los de la ropa tendida? Ahí está la clave del asunto, ¿no? Pero más que eso, estoy recordando que Pesantes y el procurador Javier Garaycoa, para su reacción última, exasambleísta, señor coronel, tenga la bondad, le entero esto, o le recuerdo más bien dicho esto, Pesantes y Garaycoa y otras autoridades de organismos de control pusieron en manos del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que era, adivinen quién. ¿Nos caemos de espaldas o yo estoy equivocado? Que Dios me perdone, ¿no? Alberto Acosta. Alberto Acosta. Ponen en manos de Alberto, tenga la bondad, usted es un apellido bien nacido y tiene que aclararnos esta situación. Le invito cordialmente a que el día de mañana tenga la gentileza de esclarecer esta mención que le hace el diario La Hora en su archivo del año 2008. Aquí dice, Montecristi, diario La Hora, el ministro fiscal Washington Pesantes, el procurador Javier Garaycoa y otras autoridades de organismos de control estatal pusieron en manos del presidente de la Asamblea Constituyente el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio para bienes de origen ilícito a favor del Estado. El proyecto de 37 artículos, 7 disposiciones generales y 2 transitorias viene acompañado de una propuesta de artículo constitucional que abre la puerta a la aprobación de la norma legal en lo posterior. En efecto, el proyecto de ley que durmió cerca de 6 años en el Congreso constituye una especie de candado jurídico para evitar que el crimen organizado socave el sistema financiero, de acuerdo al secretario ejecutivo del Consejo, Domingo Paredes.
Esto lo ratifica el integrante de la Comisión de la Crisis Bancaria, Diego Zapater, quien agregó que se trata de asegurar que los delitos de cuello blanco no queden en impunidad. Así, la acción de extinción de dominio procedería sobre 7 tipos de bienes. Entre los bienes que son adquiridos ilícitamente y transferidos a favor de terceros, y los bienes utilizados para ocultar o fusionarlos con los procedentes usados o destinados a actividades ilícitas. El juez de primera instancia de esta acción será el presidente de la Corte Superior de Justicia. De la resolución que dicte, habrá recurso de apelación ante una de las salas de lo civil, y del fallo de la sala de la Corte Superior no habrá recurso alguno, tampoco recurso de casación. O sea, esta era una cosa definitiva y expedito. Sí. Era una ley además de retrospectiva. El ministro fiscal Pesantes aclaró que la ley no es retroactiva, sino retrospectiva. ¿Cuál sería la diferencia? Y que la extinción tampoco es sinónimo de decomiso, porque había habido reclamos, ¿no? Vean, me están quitando mis cosas que yo me gané con el sudor de mis manos. O de confiscación. Exactamente, que yo me gané en el archipiélago de Galápagos y ahora me quieren quitar porque le puse a otro nombre. Esas cosas, señoras y señores, viene denunciando esta emisora, pero nadie le para bola. Entonces... Pero sí hay que reconocer que el actual fiscal, Carlos Vaca, está poniendo el dedo en la llaga. El tener la entereza de presentar en este momento esta ley de extinción de dominio, cuando ya hay, el presidente Correa. Mire, todo, no obstante todo lo que usted quiera, pero hay que reconocer que el fiscal general del Estado tenga la entereza de presentar ese proyecto de ley en este momento, en donde lo que está diciéndonos, la Fiscalía quiere ir más allá de la formalidad y de la tramitología. ¿Qué opinión tiene denle un instrumento para perseguir el delito más allá de las personas sobre los bienes. Al margen de las críticas que podamos tener, me parece a mí que hay que reconocer que volver a poner esta ley de extinción de dominio, cuando en las esferas de poder esto causa urticaria, es un paso importante. Claro, pero anunciarnos que va a demorarse entre 2 y 3 años para sentenciar o juzgar algo. No, él no puede sentenciar. Para definir, digamos, para terminar con una investigación, nos parece bien complicado el asunto. Por lo menos lo digo así. Hay un principio político en la toma de decisiones, que también es en los otros campos, que es la oportunidad. Cuando no ocurre eso, entonces se llama tongo. El pueblo dice, esto me suena a cuento. Y entonces resulta que en estos momentos tan difíciles del país, el fiscal sale y dice que después de 1, 2 años estará listo ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos que no solamente es el fiscal, sino que todas las autoridades de los órganos de control están calculando el tiempo. ¿Y sabe por qué están calculando el tiempo? Porque hay una consulta el 4 de febrero y eso es penoso. Y en esa consulta se va a decidir el futuro de ellos. Entonces, unos se hacen los alhajas, ahora sí, hacen muchas acciones que están cumpliendo con su deber y otros postergan sus decisiones para ver qué es lo que sucede y eso es penoso. ¿Quién está haciendo esos cálculos? Mire, por ejemplo, el Contralor. A mí me parece muy bien que haga esta acción referente a la auditoría de la deuda. Yeah. Pero resulta que dice que los resultados van a ser en abril. ¿Cuándo es la consulta? Febrero, ya sabemos los resultados, ¿no es cierto? Entonces, con un proceso de esa naturaleza, ¿qué diría a la ciudadanía? Que siga nomás este fiscal. Este Contralor. El fiscal dice, le pregunta el periodista y le dice, los 2 escenarios, dice, yo voy a esperar para pronunciar. Porque solamente hay 2. Si es que no estoy, pierdo el puesto. Si es que estoy, bueno, ahí veremos. No es así, porque las decisiones de Estado tienen que ser sin cálculos de tiempo.
Vea, la estrategia tiene 3 elementos. O de conveniencia O de personal. conveniencia. Entonces están haciendo estrategias personales. Tiempo, espacio y prioridad. ¿Cuál es mi tiempo? ¿Cuál es mi espacio? ¿Cuál es mi prioridad? Y eso debería ser para beneficio del Estado y no personal. Pero vamos a lo que usted me dijo que comente, que es el tema de las opiniones del doctor Mauro Terán. Mire, todo pasa porque en el año 2011, es un hito histórico, sale Correa y dice: yo voy a meter la mano en la justicia, y de hecho lo hizo. Ya venía en ese tiempo cooptando la institucionalidad del país para que sea la regla, ya no institucionalidad, para beneficiar al caudillo. Y entonces estamos hablando de la ley de extinción de dominio. Resulta que el eje transversal del procedimiento del correato era la persecución. Entonces había gente que decía, con una ley de extinción de dominio, con la justicia en manos de Correa, con los organismos de control en manos de Correa, entonces van a venir, le acomodan, me persiguen y me quitan lo que yo tengo decentemente. Había ese temor, pero también entonces las cosas pasan porque cooptó todo el poder el caudillo para utilización de él y de su banda, que era en ese tiempo, y sigue para mi concepto siendo, Alianza País, con conceptos del propio presidente Moreno, ¿no? Que él ha afirmado y ha calificado que ha sido, dice él, ladrones que asaltaron la patria. Entonces, ese es el problema. Ahí está el centro. Lo que hay que hacer es cirugía mayor. Ese simple acerto ya le saca, digamos, de este escenario de conspiración que han tenido en Alianza País. Más bien es una estrella que se le ve a Moreno. Hay una puerta abierta en el discurso, pero la cirugía mayor pasa entre tener coherencia entre el discurso y sus acciones. ¿Cómo es posible? Usted dice del dicho al hecho. Del dicho al hecho, como dice el pueblo ecuatoriano en las calles, en las veredas, en los lugares de reunión. Porque no es posible, es que no entendemos. ¿Cómo? Por ejemplo, seguimos pagando seguridad al expresidente Correa, al orate del Ático, que viene acá a insultar al poder, a insultar la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Pagamos seguridad del PPL Glass, es decir, estamos pagando con dinero del pueblo ecuatoriano la protección de la cobardía de aquellos que no son capaces de mirar al pueblo ecuatoriano de frente y cuidar su propia seguridad, y nosotros tenemos que pagarles a ellos. Usted termina, César. Este es un momento crucial para el Ecuador. Al margen de que no es la consulta... ¿Usted se quedó desilusionado de Alianza País precisamente por esta revolución ética incumplida? Bueno, yo le advertí al país hace muchos años. Se produjo el rompimiento de César, fue justamente por el lío, la disputa del juicio político en contra de Pesantes. Eso produjo la ruptura de algunas personas. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Cuando el poder se concentra, cuando el poder se reconcentra en una sola persona, vienen todos los males habidos y por haber en el ejercicio del poder. Y cuando hay poder absoluto, la corrupción también es absoluta. No es posible que alguien con un mínimo de sentido común pueda pensar que este proceso de corrupción, de las dimensiones a las que ha llegado por primera vez en la historia económica, política del Ecuador, haya desarrollado ese proceso sin conocimiento de la cabeza máxima que es el presidente de la República. Pero es la ciudadanía ecuatoriana. Es la ciudadanía ecuatoriana, son los votantes. Es la mayoría del pueblo ecuatoriano el que le dio todos los poderes a Correa. Tampoco debemos olvidar esas irresponsabilidades sociales que lamentablemente... La responsabilidad es de todos, pero hay responsabilidades que sin lugar a dudas las tiene que asumir quien lideró ese proceso, mintiéndole al pueblo ecuatoriano que vivíamos en la isla en el paraíso. Aquí en el Ecuador no hay crisis económica, en el Ecuador no hay corrupción, en el Ecuador todo es perfecto. Eso... Ya, pero ¿qué pasó con el tema de Pesantes? Eso significó, en términos ya concretos, en el ejercicio del poder, que los sectores políticos que plantearon un
una agenda para el Ecuador. En mi caso, la revolución ética, yo sinceramente creí en los fueros internos que era la razón fundamental para darle todo el aporte a este proceso. Cuando me convencí que ese camino había cambiado de curso, cuando yo fui a hablar con el presidente de la República sobre denuncias que hacía el presidente de la Cámara de la Construcción en un canal de televisión como Teleamazonas, en donde denunció que se estaban cobrando coimas para la tramitación de la obra pública, alrededor del 20%. Entonces yo dije, esto es inaudito. Hay que establecer... ¿Usted concurrió donde Rafael Correa y le dijo, presidente? Pero claro que le planteamos al presidente. Están ocurriendo estamos viviendo estas amenazas y hay que tomar decisiones. Y a la hora de tomar decisiones, en vez de apoyar propuestas como la ley de extinción de dominio, desde la Casa de Gobierno empieza a generarse el miedo. Yo digo ahora, pasado el tiempo, como que se curaron en salud. Es decir, como que ya sabían lo que tenían de por medio. Y me parece que eso, el pueblo ecuatoriano, hoy, este 4 de febrero, va a empezar a establecer correcciones. El que el primer artículo o la primera enmienda de esta consulta popular abre el camino para esto, que es combate a la corrupción, es esperanzador. No es todo lo que quisiéramos, pero esa consulta popular empieza a recuperar niveles de democracia para el Ecuador del futuro. No puede nadie pretender eternizarse en el poder. Y ese señor que se aferra con uñas y dientes al poder tiene que entender que la democracia tiene límites. No es problema de derechos ni de progresión de derechos. Los que se eternizan en el poder terminan siendo caudillos, tiranos y corruptos. El Ecuador debe liberarse de esa condición y esta consulta popular es una oportunidad. ¿Nuevamente hacen fraude? Todos los instrumentos, todos los resortes del poder, cuando alguien se quiere eternizar en el poder, se utilizan. Se utiliza a todos, no hay escrúpulos, no hay niveles, pero no hay límites. Sigue instalado el mecanismo elector. Y por eso hay que pelear, para que desmontemos ese aparato, para que acabemos con esa vergüenza de Consejo de Participación Ciudadana, un mamotreto que se convirtió en apenas agencia de empleos del gobierno, cuando era el mecanismo llamado a generar, déjame terminar la idea, llamado a generar en este país la Contraloría de la sociedad al poder. Eso todavía está por hacerse. En el Ecuador estamos en pañales en la Contraloría al poder y en esa pelea tenemos que todos meter la mano. Mire, yo no quiero dejar de observar algo fundamental en este proceso de corrupción. La comisión que se dice es de fiscalización, pero que es una comisión de la impunidad en la Asamblea Nacional. Hoy tiene de cachiporrera de la impunidad a la señora Carrión, pero que ha impedido la fiscalización durante estos 11 años de gobierno corrupto de la Revolución Ciudadana. Eso hay que señalar aquello, porque han impedido a través de una normativa que crearon para confundir lo que es control político y fiscalización política con controles, con procesos jurídicos. Eso hay que cambiar. Y eso, si caso contrario, seguirá la Asamblea Nacional siendo una vergüenza y siendo autor, cómplice y encubridor de la corrupción que ha habido en este país. ¿Eso es María José? Pero cachiporrera de la impunidad, con la misma cara sale a decir un discurso y por la otra posterga los tiempos en el proceso de toma de decisiones. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Yo